las dos partes que son más interesantes suelen ser empezar por lo que necesitamos para programar. Quizás es lo más sencillo de todo. Recordar que no necesitamos mucho para programar con Python, no necesitamos mucho hoy en día para programar casi con cualquier lenguaje. Con casi todos al final se necesita muy poquito para poder avanzar y, y simplemente con un par de herramientas vamos a poder trabajar con ello. Luego si tenéis dudas acerca de ello, ¿no? Si queréis entrar más en materia, si a lo mejor tenéis más conocimientos, si queréis en este caso hacer preguntas de cualquier otro tipo, no hay ningún problema, ¿vale? Se puede en este caso seguir viendo y os puedo en este caso orientar o echar una mano en lo que podáis ir necesitando. Venga, pues viendo un poco el resultado, creo que seguramente me voy a animar a programar otro tipo de contenido, ¿no? Porque al final veo que no hay tantas personas interesadas, ¿no? Un poco ese es el resultado que estoy viendo. Venga, vamos a dejar un poquito de tiempo a ver si alguien quiere, en este caso, unirse y le dejamos a lo mejor pues algo más de tiempo por si veo más interesados, ¿no? Venga, yo creo que poco a poco sí que vamos teniendo algo más por aquí de personas, ¿no? Insisto, si vais viendo lo que tenemos en pantalla es un poco el resumen del curso, ¿no? Lo que vamos a ir trabajando, por dónde vamos a ir estando y podéis ir viendo pues dónde va a estar toda la información o todo el contenido que vamos a hacer a lo largo del curso, ¿no? Entonces, si os vais uniendo, pues sobre todo ir viendo qué conocimientos tenéis, ¿no? Tenéis el chat para ello. Recordar que me podéis, si tenéis conocimiento más avanzado, si queréis hacerme cualquier otra pregunta, también podemos verlo, ¿vale? Que no se trata que porque empecemos de cero el curso, pues tengamos que empezar desde lo más básico, ¿no? Y hasta dentro de 6 clases no comentar nada que sea más divertido, ¿no? Por lo menos. Vale, insisto, si queréis por el chat os puedo ir pasando el enlace donde tenéis en este caso, bueno, pues el contenido del curso, ¿no? Como os decía, dónde va a estar toda esa información que vamos a ir pasando. Tenéis también algunas preguntas de cómo va a ser el curso, de cómo vamos a trabajar con ello. Por ejemplo, pues si cuántas clases van a ser. Yo comentaba también por Twitter que íbamos a pensar en 9 clases, un poco era lo que tenía en mente y luego pues poco a poco pues dependiendo de cómo vaya esto funcionando, ¿no? Si al final hay cosas más interesantes o al final hay más intención en seguir este curso, no tengo ningún problema en seguir ampliándolo, ¿no? Entonces, lo dicho, tenéis el chat, irme comentando, pues a lo mejor si habéis programado antes, ¿no? Estas cuestiones que siempre son divertidas antes de empezar, ¿no? Venga, una vez que os voy dejando, pues si queréis animaros a preguntar o cualquier cosa, vuelvo a repetir lo que vengo comentando, ¿no? Vamos a trabajar principalmente con dos herramientas. La primera sería la parte de Visual Studio Code, ¿vale? Insisto que lo tenemos para varios sistemas operativos y podemos hablar pues de las ventajas de utilizar en este caso esta herramienta frente a otras o incluso también podemos descargarnos, que en este caso es imprescindible la parte de Python, ¿vale? Python, recordar que hay varias versiones, podemos hablar sobre qué versiones son más interesantes, qué versiones pueden ser peores y un poco por ese camino ver qué puede ser más interesante para nosotros para ir desarrollando, ¿no? Sé que muchas de estas cosas a lo mejor no caemos cuando hemos empezado a programar o no sabemos un poco por dónde puede ir ese contenido, pero es mejor preguntar de inicio, ¿no? Y luego no dejarnos con esas dudas que quizás más adelante pues podemos tener más problemas. Venga, pues si tenemos las dos cosas instaladas y vamos viendo que estos dos contenidos los tenemos hechos, recordar que lo tenéis en la parte de GitHub, ¿no? Tenéis el enlace a las dos herramientas, está creo que bastante sencillo para que cualquier persona pueda ir a la página web, descargárselo, instalar. Si tenéis dudas podéis utilizar, insisto, el tema del chat para preguntarlo, ¿no?
De esa manera, pues, os puedo echar una mano con los problemas que podáis tener, pero creo que es bastante raro que tengáis algún tipo de problema con ello. Más adelante, ¿no? Por ir avanzando a lo mejor por lo que tiene que ver con Python, podríamos también estar hablando eh, de lo que veríamos, ¿no? De lo que vamos a ir viendo más adelante, que sería algo de este estilo, ¿no? Vamos a trabajar más o menos en este formato, donde al final vamos a tener el código que vayamos a realizar y más adelante pues vamos a ir sacando todo ese contenido que vayamos haciendo en nuestras aplicaciones, ¿no? Venga, pues teniendo algo quizás muy rápido, por ir teniendo algo en la pantalla, que así os vayáis animando un poquito más a preguntar o todos estos temas, ¿no? Venga, pues tenemos quizás lo más básico que en Python, perdón, se necesita para empezar, ¿no? Que sería el comando, en este caso, de print. Eh, Insisto, más o menos es para que por ahora vayamos entendiendo cómo va a ir funcionando Visual Studio Code, cómo vamos a trabajar nosotros en este caso y qué contenido es el que vamos a visualizar, ¿vale? Entonces, insisto, comentarme un poco en el chat pues, los conocimientos que tenéis, las preguntas, si habéis programado antes. Esto me puede ayudar a lo mejor pues a conocernos un poquito más y sobre todo a que yo os pueda echar una mano mejor a la hora de aprender, en este caso Python, ¿no? Quizás más adelante podemos hablar de más lenguajes o podemos hablar de cosas que os puedan resultar más interesantes, ¿vale? Insisto que la idea de este curso, ¿no? Que comentaba también por Twitter sobre Python, es porque creo que tiene una curva de aprendizaje muy sencilla, ¿no? Es un lenguaje de programación que incluso para escuelas, para institutos, bueno, pues es muy sencillo que los niños puedan aprender con este lenguaje. Entonces, cualquier persona que no tenga conocimientos de programación, que no tenga conocimientos de avanzar por este camino, va a poder seguirlo fácilmente. Por supuesto que la programación es un camino bastante complicado, entonces pues hay que ir poco a poco, ¿no? Como se suele decir. Venga, parece que poco a poco vamos siguiendo algunas personas. Insisto, tenéis el chat, yo sobre todo os animo a que participéis, si no es un poquito más aburrido, ¿no? Solo bromear diciendo que solo somos personas hablando a una pared, ¿no? Por lo menos a través del chat nos podemos entretener un poquito más. Venga, cosas que podemos ir comentando, ¿no? Por ir hablando de inicio. Recordar que Python es un lenguaje, bueno, podemos describirlo inicialmente como interpretado, ¿vale? Aunque luego tienen todos sus trucos, pero vamos a necesitar, por supuesto, el intérprete de Python. Sin eso no vamos a poder ejecutar nada. No tengáis problema porque al final el intérprete de Python es fácil de instalar, ¿vale? Está en casi todas las plataformas y a través de ese camino pues vamos a poder trabajar incluso en una Raspberry, ¿vale? O sea que quiero decir que vamos a tener muchas posibilidades. Venga, Durien, no sé, me comentas que alguna extensión de Visual Studio Code. Pues bueno, yo te puedo recomendar quizás la más sencilla de Python, ¿no? Yo tengo varias, al final, como entenderéis, pues trabajo con varios lenguajes y quizás yo las que más estoy utilizando sería esta, que si buscas Python es la primera que aparece, ¿vale? No va a aparecer, vamos, no te va a faltar mucho para encontrarla y sobre todo es interesante porque cuando abrimos cualquier fichero de Python tiene una utilidad que nos simplifica mucho la vida si vamos aprendiendo, ¿no? O estamos aprendiendo, que es justamente el botón de ejecutar. Bueno, eso lo simplifica mucho. Tiene más utilidades, ¿vale? Tiene, por supuesto, el tema del entorno virtual, cosas que podemos ir comentando más adelante. Tiene para trabajar con Jupyter, tiene el Intel Shell, ¿no? El tema de la depuración, el Lighting, ¿no? Todos estos temas al final lo va a tener. Entonces yo creo que siempre que trabajemos con Python sobre Visual Studio Code es la extensión que más recomendaría. Y como estás hablando en plural, ¿no? O en este caso te puedo recomendar también esta otra. Quizás está en modo vista previa, ¿no? Modo beta. Pero bueno, a nivel de autocomplementador, ¿no? De código o en este caso de Linter o todo este contenido, no me parece tan malo, ¿vale? Quizás hay que darle un poco más de tiempo, pero bueno, me parece que funciona bastante más rápido. Sobre todo quizás ese es el punto que creo que ayuda bastante, ¿vale? Pero insisto, Visual Studio Code podemos trabajar incluso si las dos extensiones, no vamos a tener ningún problema. También puedo comentar que si tenéis algún problema con el inglés, ¿vale? Es normal, aunque recordar que en informática el inglés es fundamental, ¿vale? No
no hay ninguna duda en tener que utilizarlo, conocerlo, aunque sea vocabulario. Tenéis también la extensión de español, ¿vale? En el que va a poner Visual Studio Code, en este caso, pues completamente en español y va a ser más fácil trabajar con él. Venga, más preguntas que tengáis, más cosillas así para ir empezando. Os puedo comentar quizás un poco más Visual Studio Code. Si no lo habéis utilizado nunca, pues bueno, ya os digo que es una herramienta tremendamente útil, sea para Python, sea para cualquier lenguaje. Bueno, suelo bromear también que no tengo acciones, ¿vale? Por si alguien, por supuesto, está pensando en que tengo acciones de Visual Studio Code, es una solución de software libre prácticamente. Y lo bueno que tiene al final es que vamos a poder trabajar en muchísimos lenguajes. Entonces, bueno, pues personalmente creo que casi es lo único que utilizo, ¿no? Salvo en algún caso más específico que a lo mejor me voy a otro editor, ¿no? Por cualquier razón que sea a lo mejor de entorno gráfico o cualquier otra parte. El resto me está funcionando perfectamente con Visual Studio Code. Principal ventaja, bueno, pues que en vez de aprender bueno, seis programas, las teclas de acceso rápido, cómo funcionan, los problemas que puedo tener, todos estos temas con varias aplicaciones, bueno, pues nos centramos únicamente en uno. Eso es más fácil, lo vamos a dominar más, vamos a estar más acostumbrados a trabajar con él y luego todo pues va a ser mucho más sencillo, ¿no? Así que bueno, pues poco a poco es lo que os puedo recomendar de Visual Studio Code. Por ir comentando más cosas, ¿vale? Voy a hacer un poco resumen. Veo que varias personas se han incorporado nuevas. Perdonadme si soy un poco pesado en esto, pero yo creo que siempre es bueno que nadie se pierda, ¿no? Entonces voy a hacer un resumen rapidito. Venga, lo primero de todo. Tenéis en el chat, ¿vale? Por si, insisto, para cualquier persona nueva, tenéis en este caso donde voy a ir colgando todo el contenido del curso, los ejercicios, el contenido, preguntas, cualquier cosa que me hagáis, lo voy a ir colgando en este sitio y bueno, pues se va a quedar ahí a priori perenne, ¿no? Entonces vais a poder consultarlo en cualquier momento. Esto sería quizás lo más inicial. Recuerdo que es imprescindible en este caso Visual Studio Code para poder trabajar y recuerdo también que necesitamos Python para poder seguir avanzando también. En cuanto a entrar un poco más de detalles, ¿vale? Ya que somos unos poquitos más, lo más básico. ¿Qué versión utilizo, no? Esto muchas veces me lo preguntan casi todos los alumnos que tengo y bueno, pues al final cada uno está más perdido en un sitio o en otro. Quizás lo más claro, ¿no? Si al final tengo una versión como la 2.7 que está marcada, bueno, pues ya hace un tiempo como obsoleta, ¿no? Que no deberíamos utilizarlo, pues es la primera versión que tenemos que descartar, ¿vale? Si tenéis cualquier proyecto en la versión 2, si veis cualquier código de versión 2, bueno, pues a priori traducirlo a la versión 3 y dejarlo estar lo más rápidamente posible, ¿vale? No es algo en lo que deberíamos trabajar porque no tiene principalmente correcciones de seguridad, ¿vale? Entonces todo lo que estamos trabajando puede ser un problema importante, ¿no? Luego más adelante hay dos versiones que son a priori las que recomiendo que tengáis, ¿no? Sobre esa rama podéis utilizar cualquiera de ellas y serían tanto la 3.6 como la 3.7. Solo se aplican ya correcciones de seguridad, eso quiere decir que bueno, que está bastante testeada, que no debería aparecer ningún problema a priori grande, ¿no? Y ello nos ayudaría bastante a que no tengamos que estar pues buscando por internet qué es lo que ha pasado, por qué ha pasado, ¿no? O ese tipo de contenido. Y las dos últimas, bueno, si las instaláis no vais a tener problemas, pero sí que es cierto que podéis tener algunos errores, ¿no? O podéis tener alguna cuestión en Python y eso os va a echar un poco para atrás, porque no vais a saber si va a ser un problema precisamente de Python o va a ser un problema en este caso de algo que no habéis programado correctamente, ¿vale? Entonces, yo si os tengo que recomendar una versión, ¿vale? Yo me iría a la última de la 3.7. Si bajáis un poquito más abajo, vais a ver que la última en este caso estamos hablando de Python 3.7.10, ¿no? Que salió el 15 de febrero. ¿Vale? Quizás es versión que recomiendo. Entonces, teniendo en cuenta un poco a modo de resumen el interpretador, Visual Studio Code, ¿no? Las dos herramientas que necesito y sobre todo el sitio donde voy a empezar a trabajar. Una vez que tengamos todo esto claro, lo siguiente pues es empezar a abrir Visual Studio Code. Seguramente pues va a aparecer algunas cuestiones distintas a las que yo estoy mostrando en pantalla, pero bueno, a partir de ahí vamos a empezar a trabajar, ¿vale? Entonces voy a hacer un resumen, también permitirme en este caso que lo comente, sobre todo si ya habéis trabajado previamente con Visual Studio Code, pero supongo que alguna persona pues no, entonces porque no haya nadie que se quede perdido. En Visual Studio Code es principalmente un editor de texto, ¿vale? Si queréis un modo resumen un poco bruto, es un editor de texto vitaminado, ¿vale? Pero sigue siendo un editor de texto.
Entonces, a través de esa solución, nosotros lo que vamos a poder es escribir contenido, ¿vale? Cualquier tipo de contenido del lenguaje que sea, y lo vamos a poder gestionar con distintos ficheros que vayamos teniendo, ¿vale? En la parte de izquierda, sobre todo lo que tenemos es el tema del explorador, ¿vale? Para ver ficheros, para ver cualquier tipo de carpeta, ¿no? Lo que vayamos a abrir, ¿no? O de tipo de solución, si tenemos al final distintos ficheros porque la solución lo necesita, podemos ver todo ese contenido. Tenéis, por ejemplo, para buscar ficheros, tenéis para el trabajo con Git. Si no conocéis Git, pues siempre podéis preguntar, ¿no? Puedo también responder sobre esos temas. Y me voy a quedar con el último porque a partir de ahí pues puede haber ya diferencias, que sería el tema de la depuración. Esto también lo vamos a ver más adelante. Y bueno, explico el tema de las extensiones, aunque ya habíamos comentado también antes, ¿no? Con la pregunta de Durien y pues en este caso recomendamos quizás o recomiendo la de español si tenéis problema con inglés, ¿no? O si tenéis un poquito de distancia con el idioma. Y bueno, pues Python la mínima, ¿vale? La extensión más sencilla. ¿Cómo las podemos instalar? Pues tan sencillo como utilizando el cuadro de búsqueda, ¿no? Poniendo el nombre y automáticamente nos va a aparecer las extensiones, ¿no? Con ese nombre parecido, ¿no? Una manera muy fácil de poder seleccionar algo e instalarlo. Bueno, una vez que tengamos ese entorno instalado, que tengamos Visual Studio instalado, ¿cómo podemos comprobar que todo esté bien, ¿no? O que nos funcione correctamente? Pues en la parte de abajo, no sé si lo veis aquí abajo, ¿vale? Que estoy con el ratón moviéndolo para que enfoquéis ahí la vista. Tenemos una versión, ¿no? La que tengamos instalada. Yo en mi caso tengo 379, que es la versión que tengo instalada, y podéis ver que aquí se visualiza, ¿vale? Esto, si no se visualiza, puede ser por varios motivos. Uno, algún problema durante la instalación, ¿no? O otro problema que puede darse es que no hemos abierto ningún fichero de Python. Entonces él no sabe que tiene que activar todo el entorno de Python, ¿vale? Esto lo podemos ir resolviendo. Entonces, ¿cómo vamos a empezar un poco ese trabajo? ¿Cómo vamos a ir avanzando? Yo lo que os recomiendo es que desde archivo, abrir carpeta, ¿no? Abráis una carpeta, la que sea, donde vais a echar esos ejercicios que vais a hacer, ¿no? Eso os puede servir de método de consulta o de comprobar algo que ya no sabíais cómo se hacía, ¿no? Bueno, distintos usos. Entonces, una vez que tenemos la carpeta correspondiente, la abrimos, va a refrescar Visual Studio Code y nos vamos a ver el contenido de la carpeta en esta parte de la izquierda, ¿no? Entonces, por aquí vamos a poder crear ficheros, crear carpetas y ejecutarlos, ¿no? Es un poco para lo que nos va a servir. Yo me había creado previamente antes una carpeta de ejercicios y tenemos varios iconos aquí arriba, el primero para crear ficheros, el segundo para crear carpetas, ¿vale? Insisto, son cuestiones muy básicas, pero las comento por si alguien pues lo necesita, ¿no? Que para ello está. Entonces, una vez que le damos a abrir cualquier fichero, pues simplemente vamos a tener que poner el nombre. Importante cuando ponemos el nombre a un fichero de Python, ¿no? O a un fichero de cualquier otro lenguaje. No pongáis acentos, no pongáis espacios, no pongáis señas. Todo lo que no sea del alfabeto, en este caso americano, si queréis, insisto, brutalmente comentarlo así, pues huir de ello, ¿vale? Normalmente no tiene por qué dar un problema, pero siempre es mejor curarse en salud en algunas tecnologías, ¿no? Venga, una vez que abramos ese fichero, ya hemos puesto la extensión, sobre todo esa parte es importante en Windows, de .py, ¿vale? .py. De esa manera sí que nos debería aparecer abajo, si tenemos todo instalado, la versión de Python, ¿vale? Insisto, es un editor de texto. Si habéis utilizado el Notepad o cualquier cosa, no creo que tengáis problemas. Y también tenemos el tema del terminal, ¿vale? Esto es una parte que ayuda muchísimo porque no tenemos que tener un terminal abierto en otro lado, ¿no? Para poder trabajar. Insisto, no trato de vender un poco la herramienta, pero sí quiero que entendáis un poco cuál es el funcionamiento, ¿no? Si tenéis problemas a abrir el terminal o en este caso no sabéis un poco qué ejecutar, pues lo he dicho antes, con la extensión de Python la solución más sencilla es el botón de play y automáticamente nos va a aparecer en la parte de abajo, así que estupendo en ese punto. Venga, pues una vez que tengamos esto claro, vamos a empezar por quizás un programa sencillo, ¿no? Vamos a empezar con lo que comentaba antes o con lo que tenía antes puesto de Hola Mundo. Aquí tenemos varias cosas que bueno, que a priori nos pueden llamar la atención. No sé si desconozco si habéis programado antes, no sé si Durien sigues por aquí, ¿no? Y ya has programado antes en algún lenguaje o en cualquier otro tecnología, ¿no? Porque al final, incluso en Excel ya lo están llamando a programar, ¿no? Entonces, eso siempre viene bien que al final lo dominemos porque nos puede servir para distintos ámbitos, ¿no? O incluso nuestro trabajo en el día a día nos puede servir.
Bueno, pues con este print nosotros lo que estamos haciendo es mandándole un mensaje al ordenador para que él, en este caso, sepa qué es lo que tiene que hacer. Tenemos un print de Hola Mundo, lo que va a hacer obviamente es imprimir Hola Mundo, es lo que tenemos muy claro, y recordar que cuando tenemos cualquier comando, instrucción, siempre la voy a llamar así por ahora, pues al final lo que estamos haciendo es algo que el programa va a entender, ¿no? Algo que el ordenador va a entender, que va a saber en este caso qué es lo que va a tener que lanzar. Y entre paréntesis, pues normalmente vamos a tener que añadir algo de contenido o no, dependiendo del propio comando. Vale, pues estupendo, ¿no? Si has trabajado en Java y en C++ hace tiempo y web, pues seguramente a lo mejor tengo que ir un poquito más rápido, ¿no? Para ti en este caso. Bueno, pues eso es estupendo. Venga, pues te llamará la atención en este caso, si has visto Java y C++, ¿no? Que el punto y coma lo he puesto, a pesar de que muchas veces se comenta que es opcional, ¿no? No solamente, bueno, en Java y en C++ es obligatorio, ¿no? Pero en otros lenguajes sí que suele ser más opcional el ponerlo, como JavaScript o Python o incluso en sentencias de SQL, ¿no? Por ir más lejos. Y yo mi recomendación con estos temas siempre es ponerlo. Siempre que os comenten o que se pueda en este caso poner, siempre puede ayudar para que luego no perdáis esa costumbre, ¿vale? Es un poco cosas que os pueden ayudar más adelante. Venga, pues tenemos ese print, tenemos entre comillas ese hola mundo. ¿Por qué lo ponemos entre comillas ese texto, ¿no? Otra de las cosas que entro un poco en comentar, porque el ordenador no entiende lo que es hola mundo, ¿vale? Tenemos que separar lo que es una cadena de texto con el contenido que en este caso pues vayamos a añadir. Entonces, al ser hola mundo y no tener nada que en este caso se necesite, que el ordenador entienda, mejor dicho, ¿no? Pues tenemos que entrecomillarlo, ¿vale? Luego ya veremos el tema de variables y en este caso cómo funciona. Venga, pues si tenemos el Hola Mundo y le damos al play, podéis ver que justamente ese mensaje que hemos escrito, pues lo tenemos en la parte de abajo. Entonces, a partir de ahí, pues podemos ir mandando mensajes. Entonces, ¿qué vamos a poder hacer a partir de ahora? Pues una vez que tengamos controlado o dominado esta parte del print, pues fijaos qué fácil para nosotros podría ser escribir más print, ¿no? Escribir cualquier mensaje más y a partir de ahí podríamos ir escribiendo en pantalla lo que quisiéramos, con el formato que queramos, ¿no? Podemos incluso dibujar como se hacía a lo mejor en ordenadores más antiguos, ¿no? Cualquier tipo de estructura, ¿no? O cualquier tipo de dibujo. Todo lo que ponga al final se va a hacer. Porque en este caso no se ha ejecutado, ¿no? Yo le doy al play y sin embargo no lo tenemos abajo ese contenido que hemos agregado. Vale, pues fijaos en este punto que me aparece aquí en el fichero. Es importante guardar antes de ejecutar, si no, lo que estoy ejecutando es lo que tenía antes el fichero, ¿vale? Son cuestiones muy obvias, ¿vale? Perdonadme que insista por este camino, pero seguramente que hay alguien que a lo mejor desconoce estos temas, ¿no? Entonces, insisto, si tenéis cualquier pregunta, tenéis el chat para hacerlas. Venga, pues, ¿cómo guardamos? Tenemos las opciones en archivo de guardar como, y tenemos incluso el autoguardado. Si sois un poco más dispersos con estos temas, ¿no? Pues pulsáis el autoguardado y automáticamente no vais a tener problemas. Yo, en mi caso, os puedo bromear con ese tema. Tengo la mano izquierda, ¿no? Que me sirve para eso. Siempre tengo el control S, que es guardar casi en todos los programas, y automáticamente pues pulsa antes de ejecutar, ¿vale? Entonces, si no me veis pulsarlo, lo que quiero decir es que seguramente lo haya hecho con el teclado, ¿no? Venga, lo dicho, pues ejecutamos y lo vamos a ver abajo todo lo que hemos hecho. Venga, pues si sabemos imprimir en pantalla, lo siguiente más importante que vamos a necesitar hacer es el tema de las variables, es lo mínimo que necesitamos. Y para escribir una variable, pues es tan sencillo como especificar el nombre simbólico que voy a utilizar y luego pues asignarle el valor correspondiente que quiero que tenga. Variables hay muchas, ¿no? O muchas cosas que puedo establecer, ¿no? Vamos a poner algunas de distinto tipo para que veáis un poco cómo se puede trabajar con ello o cómo funcionaría en este caso. Recordar cosas como por ejemplo la coma no la vamos a utilizar siempre punto. Al final todo esto tiene que ver por de dónde vienen estos lenguajes, igual que el tema de fechas, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos tres tipos diferentes de datos. Tenemos lo que sería un número entero, un integer, ¿no? Tenemos una cadena de texto, un string, un str, formas en las que se suele denominar, y tenemos también un número decimal. ¿Qué ventaja tiene en este caso Python a la hora de aprendizaje o a la hora de manejar el tema de las variables?
pues que no necesito especificar el tipo, ¿vale? Eso os quita el problema de estar pensando, oye, este número va a entrar en este tipo de dato. Eso en otros lenguajes sí que es necesario y en este caso en Python pues es más amable con nosotros con respecto a este tema. ¿Vale? Entonces, si ponemos el cursor encima, veis que en este caso me está indicando que es un flotante, ¿no? Podemos ver que en palabra me dice que es precisamente un texto y en número me está diciendo que, bueno, pues literalmente es ese número, ¿no? Entonces, con esto lo que podemos ver es que para obtener un dato y guardarlo en algún nombre simbólico de una manera muy sencilla para luego poder reutilizarlo, simplemente tenemos que poner el nombre simbólico que queremos especificar, el igual y luego, por supuesto, el valor en la parte izquierda, ¿no? Si tenéis más dudas con esto, incluso puedo explicar cómo funciona a nivel de memoria. Yo intento reducir, ¿no?, todo lo que sea las explicaciones para que cualquier persona lo pueda entender, ¿vale? Pero si necesitáis que entre más en detalle, no hay ningún problema. Venga, pues una vez que tengamos estas variables, fijaos en otro detalle, ¿no? ¿Cómo están escritas? Hay distintas maneras de establecer las variables, cosas que no deberíais hacer, ¿no? O que no tendría ningún sentido. Cosas de este estilo. Algo de esta manera, ¿no? ¿Qué más cosas no deberíamos poner? Pues, por ejemplo, ñes. No voy a guardar algo de este estilo, ¿vale? Esto no tiene ningún sentido. ¿Por qué? Porque no son descriptivas, ¿vale? A nivel de buenas prácticas siempre se comenta muy poco esto, tanto en cursos como, por supuesto, por lo que he ido viendo, y al final es muy importante. Cuando estamos escribiendo un programa, lo más importante al final es que la siguiente persona que lo vaya a leer lo entienda. No solamente se trata que funcione, ¿no? Había una frase por ahí que decía que cualquier persona puede decirle a un ordenador cómo ejecutarlo, ¿no? Pero al final no es que el ordenador lo entienda, sino que otra persona sea capaz de entenderlo. Entonces ahí es donde se marca un poco la diferencia. Entonces, en estas tres variables que tenemos abajo, pues no es muy claro, no sé exactamente qué es lo que está pasando aquí, ¿no? A lo mejor en este momento que lo estoy mirando lo sé, pero más adelante os aseguro que no tendré la menor idea de lo que tengo de contenido. Entonces, yo creo que es importante que por lo menos tengamos claro que nada de esto, nada de acentos, y luego si tengo que escribir, en este caso, pues una palabra, ¿no?, y otra, porque a lo mejor eso añade esa descripción como un número decimal, pues lo mejor es que pongamos una barra baja, ¿vale? A nivel de Python es lo que se suele recomendar, pero no tendríamos tampoco ningún problema en escribirlo de esta otra manera, ¿vale? Voy a poner otro para que no os confundáis, ¿vale? Y veáis la diferencia. O incluso también podemos escribir esta otra opción, ¿vale? Voy a separarlas. Yo creo que quizás son las tres opciones, ¿no? Los tres case que en este caso se utilizan. O el case snake, ¿no?, que es el que recomienda en este caso Python, que sería el primero, sería este de aquí. O en este caso los dos de abajo, que sería el camel case, perdón, el case camel, ¿vale? Tanto siempre la primera en minúscula y el resto en mayúscula, como todas las iniciales en mayúsculas. ¿Por qué se hace esto, no? ¿Por qué se diferencia el tema de palabras? Porque al final, si yo tengo que traducir algo de este estilo y es alguien que no habla el mismo idioma que yo, pues siempre se puede buscar, siempre se puede consultar, siempre se sabe dónde comienza y dónde acaba, ¿vale? Entonces, por ello nos va a servir. Venga, pues con el tema de variables más o menos claro, si lo utilizamos junto a lo que nosotros habíamos hecho anteriormente, pues tendríamos algo de este estilo, ¿vale? Fácilmente vamos a poder utilizar una variable, guardar ese valor y luego pues utilizar ese nombre simbólico que hemos asignado en cualquier otra parte que tengamos, ¿vale? Fijaos que en la parte de abajo tengo el mensaje que tengo en la variable, ¿vale? Venga, pues con esto claro vamos a seguir avanzando. En Python tenemos otro comando que también es importante, sobre todo para este primer ejercicio que quiero dejar claro y que es uno de los primeros que vais a tener arriba, que sería la parte de input, ¿vale? Input en Python sirve para dos cosas. Una sirve para imprimir, nos va en este caso a mostrar algo en consola en la parte de abajo, ¿vale?, para que lo tengamos más claro, y también nos va en este caso a devolver algo que sea lo que el usuario escriba, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si yo especifico algo como dime un nombre, y una vez que tenemos esto, pues decidimos lo que nos devuelve, recordarlo, guardarlo en una variable, lo que voy a utilizar es que lo que me escriba en el dime un nombre, lo voy a guardar en nombre, ¿vale? Es una de las utilidades más sencillas que en este caso tiene Python y que además lo que me ayuda mucho es que con una sintaxis muy sencilla voy a poder trabajar lo que a lo mejor en otros lenguajes necesito más, ¿no? Por ejemplo, en Java pues a lo mejor necesitaría 2, 3,
líneas para hacer esto, ¿no? O 4, dependiendo de cómo lo esté realizando. Entonces, en Python al final nos lo simplifica mucho con esos dos comandos. Fijaos que cuando lo ejecutamos, dime un nombre es lo que se va a imprimir, ¿vale? Y justamente es lo que tenemos aquí abajo. Lo siguiente me obliga a yo escribir algo, si no el programa no va a continuar. Una vez que yo escriba cualquier contenido y pulse Enter para mandar esa información se va a guardar en la variable y después lo voy a imprimir. ¿De acuerdo? Entonces a través de ese camino pues vamos a tener fácilmente esa información, ¿no? Vamos a poder tanto imprimirla como recogerla. Bien, pues con estos datos más o menos claros, lo que podemos ir es a hacer un pequeño programa, ¿no? Algo muy sencillito. Nosotros vamos a preguntarle, en este caso, a quien use este programa, ¿no? Por su nombre. Entonces vamos a hacer lo mismo que teníamos antes, de dime un nombre, y vamos a recoger el nombre de esa manera. Pero también le vamos a preguntar por la edad, ¿vale? Y una vez que tenemos la edad, vamos a ver cómo podemos mostrársela, ¿no? En Python hay muchas formas de hacerla. Voy a comentar en este caso 3, que yo creo que son las más comunes o quizás las más usadas, o las más amigables también, si me permitís esa descripción. Venga, la primera de todas. Pensad que si yo escribo esos dos mensajes, ¿no? Tendría que aparecer algo así como, a lo mejor, hola Pepe, ¿no? Y tienes, pues, X años, sean lo que sean. Entonces, una vez que tenga algo de este estilo, de lo que se trata es coger estas variables, ¿no? Y rellenar el string, ¿no? Entonces hay, como os decía antes, varias formas de realizar esto. También otro detalle, ¿no? Dentro de un string yo puedo poner cualquier carácter. No tengo ningún problema con la codificación, con ñes, acentos, no hay ningún problema con ese contenido. Entonces, una vez que tengo esa ñ, para mí va a ser muy fácil simplemente escribir tal y como estoy acostumbrado. No voy a tener problemas de que no se visualice bien, ¿vale? Venga, pues ¿cómo puedo concatenar o puedo rellenar, en este caso el string, con estas variables que tengo rellenadas con lo que me escribe el usuario dentro de la línea? La primera opción más sencilla es la de concatenar, ¿vale? Cuando yo concateno cualquier valor dentro de un string, incluso me atrevo a decir en casi todos los lenguajes, puedo hacerlo sobre todo si estamos hablando de un string, ¿vale? Si no estamos hablando de un string, pues voy a tener que recurrir a conversiones o otro tipo de soluciones, ¿vale? Pero en Python, siempre y cuando estemos hablando de string en todos los casos, ¿vale? Tanto hola, que sería un string, como edad, como nombre, ¿no? Que estamos hablando de str en los dos casos, pues en esos sentidos estoy juntando pues manzanas con manzanas, ¿no? Como se decía en el colegio. Por lo tanto, no voy a tener ningún problema para poder trabajar en ese sentido, ¿vale? Con esto hecho, si nosotros lo ejecutamos, me pide un nombre, me pide una edad, ¿vale? Y fijaos, esto es un poco lo que va a pasar, ¿vale? Un segundo que guarde, que si no, no nos va a aparecer, ¿vale? Venga, eso es lo que os comentaba. Voy a tener directamente ya ese mensaje rellenado con los datos que yo he introducido previamente. Entonces esto quizás es lo más básico que hay que comprender en Python para que de esa manera podamos ir teniendo algo de rodaje, no tengamos esas dudas tan grandes. Venga, pues siguiente cuestión que tenemos aquí que ir viendo. Más formas de rellenarlo, ¿no? Más formas de rellenar ese string. Aparte de las sumas, que en el caso que estemos hablando de los strings se van a concatenar, también podemos hacerlo con comas, ¿vale? Si lo hacemos con comas y no cambiamos nada más que los más por comas, en el primer caso ya hemos visto que nos va a funcionar bien. Un segundo. En el primer caso hemos visto que nos va a funcionar bien, pero en el segundo vamos a tener algún resultado algo más curioso, ¿no? Y sin embargo, ¿qué es lo que ocurre? Pues que aparte de imprimirse correctamente, ¿no? Como teníamos previsto hacerlo funcionar, también lo que tenemos es que nos está cogiendo y nos está añadiendo espacios de más. Es decir, entre cada elemento que estoy imprimiendo en un print, ¿vale? Nos está añadiendo un espacio de más. Entonces, eso me ayuda a que hay determinados espacios que puedo directamente omitir, puesto que ya me lo va a añadir él de por sí, ¿no? No necesito meter otra vez los espacios. Venga, lo ejecutamos de nuevo. Y sin embargo nos queda uno, ¿no? Y este quizás es más difícil de identificar, porque este espacio nos ocurre por cada uno de los valores. Es decir, entre este nombre y esta coma me va a meter un espacio sí o sí. Yo aquí no puedo borrar nada más, porque ya estoy llegando al final del string. Si tuviera un espacio, bueno, podría borrarlo, pero no puedo hacer nada más. Entonces, aquí la única alternativa, cuando estamos pasando de concatenar a imprimir cada
cada uno de estos valores por separado. La única alternativa que tengo a la hora de cambiar la forma es utilizar una propiedad, en este caso, ¿vale?, que va a tener este comando, que se trata de la separación. En la separación yo puedo indicar qué carácter es el que voy a utilizar por cada elemento que voy a mandar a imprimir. Por defecto va a ser un espacio. Yo puedo coger y decirle que no, ¿vale? Borro ese espacio, lo dejo vacío y automáticamente voy a tener que mantener justamente la misma estructura que tenía arriba respecto a los espacios, puesto que ahora por cada elemento, ¿vale?, cada elemento que tengo separado por comas, no me va a dar un espacio, ¿vale? Entonces, a través de ese mecanismo tan sencillo, vamos a poder avanzar, ¿vale?, y obtener los mismos resultados. Pero también tenemos una tercera opción. Ahora resumo, ¿vale?, todo lo que hemos ido comentando. Y la tercera opción yo creo que es quizás la más eficaz de cara a Python y sobre todo con los nuevos conceptos que hemos estado viendo, ¿no?, que han ido metiendo en Python. Vale, un segundo que lo termine y justamente lo comento. Venga, sería algo de este estilo. Diferencias, ¿no?, respecto a lo que teníamos antes. Pues hemos añadido una F, es decir, que en este caso lo que tenemos es un F-string, creo que lo han denominado de esa manera, y luego además estamos rellenando justamente en el hueco donde yo quiero especificar la variable con llaves, ¿no?, el nombre de la variable que quiero rellenar. Entonces, de una manera muy sencilla puedo rellenar un string sin estar preocupándome de si estoy mandando a print elementos o si en este caso le estoy mandando otro tipo de contenido, ¿no? No necesito preocuparme de esos temas, sino dónde tienen que estar los datos. Si tienen que estar en un sitio o en otro, pues voy funcionando por ese camino, ¿vale? Venga, ¿qué más cosas en este caso me va a dar esta solución frente a las otras dos anteriores? Aparte de que sean más claras para el propio desarrollador o para la persona que vaya a trabajar, también son más rápidas, ¿vale? En este caso os puedo decir que esta solución de aquí arriba, perdón, de aquí abajo, es la que yo recomiendo a la hora de rellenar string en Python. Sé que hay algunas más, incluso de format o de algún otro tipo de contenido, pero yo creo que esta es la más importante, ¿vale? A día de hoy, a partir de la versión 3.6, eso también es importante, vais a poder utilizarlo y yo creo que al final no os va a quedar otra que seguir utilizando este camino, ¿vale? Porque vais a notar, primero, la facilidad de escribirlo y segundo, que va a ser más rápido en situaciones más complicadas, ¿no? Bueno, vamos a probarlo. Y como hemos visto antes, con los mismos datos, ¿vale? Tenemos el mismo resultado, no hemos medido a lo mejor rendimiento, se podría hacer alguna prueba para ello, pero ya os digo que quizás es la mejor opción. Venga, más cosas que estábamos comentando, haciendo un breve resumen, sobre todo viendo que os incorporáis personas, ¿no? Las dos primeras opciones van a ser quizás las más antiguas, ¿no?, a la hora de rellenar un string. La primera de todo lo que estoy haciendo es juntando, en este caso, todas las cadenas de texto y luego, por supuesto, imprimirlo. En la segunda, lo que estoy imprimiendo es por cada elemento separado por comas, lo estoy imprimiendo uno a uno. Entonces estoy imprimiendo hola, estoy imprimiendo el nombre, estoy imprimiendo tienes, ¿no? Entonces estoy mandando realmente imprimir varias cosas. Quizás es más pesado. Y la tercera, también estamos haciendo algo parecido a la primera. Estamos juntando el texto para luego imprimirlo. Pero ya os digo que va a ser bastante más rápido. Otra cuestión que también tenemos que ver en Python, ¿no? Y ya aprovecho este pequeño primer ejercicio para que podáis ir viéndolo o podáis ir viendo por dónde se puede ir caminando. Se trata de los comentarios. Los comentarios en Python se escriben con almohadilla, ¿no? En el caso que quiera añadir un comentario de una sola línea, ¿vale? Venga, voy a añadiros aquí a propósito, ¿no?, el comentario que es a partir de la versión 3.6 y también puedo añadir comentarios con 3 comillas, ¿vale? Esto me va a permitir escribir cualquier tipo de contenido que cuando yo ejecute no va a hacer nada, ¿vale? Simplemente es informativo. A nivel de buenas prácticas, en este o en cualquier otro lenguaje, recordar que los comentarios tienen que ser útiles. No voy a hacer ningún comentario que no tenga ninguna utilidad, porque para eso no son, ¿vale? También os digo que los comentarios no sirven para dejar una lista de tareas, no sirven para añadir descripciones vagas, ni sirven para remarcar lo obvio. Todo eso no es necesario, ¿vale? Todo eso no hay que hacerlo, en este caso, en los ejercicios, ¿vale? Ni en los proyectos serios, ¿vale? Eso al final tiene que desaparecer. Venga, pues como ya hemos hecho un pequeño ejercicio, luego ya os digo que os lo subiré, ¿vale? Para que así no tenga que ir haciendo distintos commits hacia arriba, ¿vale? Hacia el repositorio, pero seguramente lo vais a tener un par de ejercicios en el día de hoy, ¿vale? A lo mejor me animo, iba a cerrar a las 9, pero seguramente os deje un poquito más de tiempo. Venga, pues vamos a ver
otro ejercicio más. Aparte de este, que podemos utilizar variables, como hemos comentado, el input, print, y podemos ir avanzando por esos caminos, ¿no? A ver qué más podemos hacer que nos sirva. Venga, pues lo siguiente va a ser otro ejercicio respecto a si es mayor de edad, ¿vale? Vamos a ir trabajando con alguna estructura de control, que creo que es lo más básico, quizás para ir viendo, ¿no? Para ir avanzando. Y vamos a ver una manera de discriminar, que es de lo que se trata. Discriminar en función de lo que vaya a realizar. Lo más sencillo, pues si vamos a hablar de mayor edad, es que contemos con el valor de la edad, ¿no? Entonces, como ya hemos visto previamente cómo se puede recoger datos de consola, vamos a trabajar con ello. Vamos a preguntar por la edad, o mejor dicho, por el año de nacimiento. Como vamos a escribir año, cosa que no espero que hagáis, es algo de este estilo, ¿vale? No me escribáis año con dos n's, ¿vale? Escribirlo con dos n's, escribir con y, escribirlo como queráis, ¿vale? Pero la ñ no deberíamos utilizarla. Venga, pues pedimos el año de nacimiento. Aquí sí que no tengo problema de utilizarla, ¿vale? Remarco, aquí estoy dentro de un string, voy a poder utilizarlo sin problemas. Fuera, en el propio contenido de este caso del lenguaje, sí que no debería de añadirlo, ¿vale? Entonces, tengo ese año de nacimiento que voy a preguntar, y luego vamos a utilizar algún tipo de estructura de control, que va a ser el if, el más básico de todos, que nos va a permitir en este caso discriminar si es mayor de edad o no es mayor de edad. Esto luego lo rellenamos, ¿vale? El tema de if, para que vayamos viendo la parte más obvia quizás primero. Si entra dentro de este if, ¿vale? Ahora lo comentamos. Vamos a indicar de que es mayor de edad, ¿no? Y en el caso de que no lo sea, ¿vale? Vamos a decir de que no eres mayor de edad, ¿vale? Entonces, a través de este camino vamos a poder discriminar. ¿Qué vamos a añadir dentro del if? Pues el if es un poco diferente a nivel de sintaxis con otros lenguajes. No necesito, por ejemplo, los paréntesis. Lo vamos a indicar de otra manera cuál es el final del propio if. Y quizás una de las cosas que estáis pensando es escribir algo de este estilo, ¿no? Pensar que estamos en el 2021 y vamos a restarle en este caso 18, 17 y ver en este caso qué valor nos da, ¿no? Yo prefiero siempre hacer trabajar a la máquina, ¿no? Que para eso está, y meter algo de este estilo. 2021, ¿no? Que es justamente el año en el que estoy. Le puedo restar el año que le he pasado, ¿de acuerdo? Y ver si es mayor de 17. De esa manera vamos a poder discriminar si es de mayor de edad, ¿vale? Recordar que el if sirve para discriminar si esto se cumple o si no se cumple. Eso nos devuelve al final una operación lógica, nos devuelve un verdadero, nos devuelve un falso, no nos devuelve otra cosa. Una vez que tengamos claro ese resultado, pues si es correcto, ¿no? Si devuelve en este caso un verdadero, pues vamos a devolver un print con eres mayor de edad. Si esta primera discriminación no funciona, ¿no? Es decir, nos devuelve en este caso un falso, pues ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues que una vez que tenga ese falso, si esto no se cumple, en vez de ejecutar eres mayor de edad, va a entrar en el else, ¿no? En el caso de que no se cumpla la primera condición. Y entonces nos devolvería de que no eres mayor de edad, ¿vale? ¿Por qué prefiero hacer una estructura de este estilo, ¿no? En vez de escribir a lo mejor algo como os comentaba, restar el año y poner pues 2013, ¿no? Si es mayor o menor, 2003 o el año que corresponda. Porque al final ese cálculo lo voy a tener que hacer cada vez que cambie de año. Sin embargo, aquí es más sencillo, no tengo que pensar sobre qué año tengo, sino simplemente pasamos al 2022, pues añadir de un 1 a un 2, ¿vale? Más sencillo de cambiar. Esas cuestiones también lo veremos en otros ejercicios, ¿vale? Y recuerdo que va a ser bastante sencillo de cambiar. No va a tener mucho problema en este caso de cambiarse y nos va a ayudar a que problemas más grandes pues nos cuesten menos de manejar, ¿vale? Venga, pues con este tema hemos visto el tema del if, vemos que sirve para discriminar. Cuidado con esos dos puntos, ¿vale? No estamos hablando de punto y coma, estamos hablando de dos puntos que nos va a servir para separar qué es lo que estamos discriminando de lo que no vamos a discriminar, ¿no? Una vez que esto devuelva verdadero o falso, pues vamos a imprimir en el caso que se cumpla y si no, pues no, ¿vale? Venga, vamos a probarlo a la ejecución para que lo podáis ver. Si ponemos que hemos nacido en el año 2000, pues nos arroja un error. Venga, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué problema tenemos? Pues el problema es el siguiente. Si yo estoy discriminando y estoy haciendo una operación matemática, como puede ser 2022 menos el año, aunque yo haya metido 2000, el problema que tengo es el siguiente.
si pongo un cursor sobre año, me dice que es un texto. Entonces, lo primero que nos decían siempre en el colegio, ¿no? No puedo restar peras a manzanas, no tengo que tener el mismo tipo. Entonces ese es el problema que tenemos. ¿Qué ocurre? Que cuando estamos en Python, como yo os decía, el tipo de la variable se va a asignar en función del valor que yo le esté pasando. Por lo tanto, bueno, pues aquí tengo el problema de que no voy a tener el tipo que yo necesito. Entonces para ello necesitamos hacer una conversión. Y la conversión no la vamos a hacer justamente antes de la operación, la vamos a hacer justamente en el año, porque me interesa que el año sea del tipo que yo espero que esté, ¿no? Si hablamos de un año, no espero que alguien me escriba 2000 con texto, ¿no? Espero en este caso tener una cifra pues escrita con números. Entonces, ¿cómo podemos hacer esa conversión? Si nosotros añadimos el comando de int y entre paréntesis lo que quiero convertir, ¿vale? En este caso redondeando, rodeando en este caso al input, lo que voy a hacer es que voy a recoger en consola lo que me devuelva del año, ¿no? Una vez que lo tengo en formato str, lo voy a convertir a un int y luego voy a guardarlo como un int, en este caso en la parte del año. Entonces, a través de ese camino, pues voy a poder tenerlo ya de otro tipo. Y así ponemos el cursor encima, fijaos que ya no tenemos un str, tenemos un int. Hemos hecho la conversión, ¿vale? Ya vamos por ese camino y va a ser más sencillo de poder trabajar luego después con él, ¿no? Entonces, no puedo restar un texto a un número. Una suma a lo mejor sí que puedo hacerlo, ¿vale? Porque estaríamos concatenando siempre y cuando estamos hablando del mismo tipo. O una multiplicación. Si yo multiplico un texto por un número, seguramente lo que voy a tener es ese texto pues n veces, ¿no? Por lo que esté multiplicando. Pero una resta no puedo hacerlo. Entonces, el mejor truco que aquí os puedo comentar es que siempre tengáis pues manzanas con manzanas, ¿vale? Para ahorraros este tipo de problemas. Venga, vamos a probarlo de nuevo, a ver si nos funciona esta vez mejor. Añadimos el 2000 y me dice pues que es mayor de edad, ¿no? Si lo volvemos a ejecutar y ponemos pues que 2020, pues obviamente nos dice que no es mayor de edad. Estamos discriminando, que es lo que os trato de decir, ¿no? Es la estructura más básica, yo creo que es la más utilizada con diferencia en cualquier lenguaje de programación y nos sirve, insisto, para discriminar si algo se cumple o si nos interesa si se cumple, pues qué es lo que tiene que suceder, ¿no? Entonces, a través de esto, pues podemos utilizarlo en muchos otros ejercicios. Venga, insisto, si tenéis cualquier duda, ¿vale? Podéis escribirla en el chat, podéis preguntarme sobre cualquier tema también, si os interesa y os puedo responder, no tengo ningún problema en echaros una mano, ¿vale? Entonces, recordad que el chat está ahí para apoyaros en ello, ¿vale? Venga, pues vamos a seguir con más ejercicios, más cosas que os puedan servir. Vamos a ir subiendo poco a poco el nivel y así quizás seguramente nos vamos a divertir todos un poquito más. Venga, más cosas que tenemos que hacer. Vamos a hacer un pequeño juego, ¿vale? Si me permitís en este caso la licencia. Un pequeño juego de adivinar el número. Para ello vamos a pensar en lo siguiente. La máquina va a pensar un número, ¿vale? Un número que es el que va a pensar la máquina y nosotros vamos a tratar de adivinarlo. Para ello, como ahora mismo no tenemos ni idea de cómo tener un número pseudo aleatorio, que esa es la parte importante, pues vamos a pensar que el número aleatorio pues va a ser pues 33, ¿vale? Por poner algún ejemplo. Una vez que tenemos ese número aleatorio, lo siguiente que necesitamos para poder discriminar, para poder en este caso comparar para ver si ha acertado o no ha acertado, es el número del jugador, ¿no? Venga, y el número del jugador lo que necesito es un número, por lo tanto abro en este caso el int, ese comando para convertir el input igual que hemos hecho anteriormente, y lo que voy a pedir es un número, ¿vale? Ahora mismo tendríamos dos variables con dos números, ¿no? En el primer caso tendríamos un 33 y el segundo caso tendríamos el número que nos diga el usuario en cuestión, ¿no? A través de eso pues vamos a poder ver si ha adivinado el número o no de una manera muy sencilla. Fijaos la ventaja que tiene también en los nombres simbólicos de las variables. Escribir algo como si el número aleatorio es exactamente igual al número del jugador, creo que esto cualquier persona con o sin conocimientos de programación lo entiende. Entonces, yo no soy partidario de que escribáis nombres simbólicos pequeños, ni utilicéis A, B, C, ni cosas de ese estilo. Contra más descriptivos, contra mejor sean los nombres simbólicos, más lo va a agradecer el proyecto, ¿vale? Y seguramente vuestros compañeros lo va a agradecer, ¿vale? Venga, entonces una vez que tenemos claro
que si estos dos datos son correctos, pues hemos adivinado el número. No tiene más, ¿no? Venga, ¿qué ocurre si no es igual, ¿no? Que es la otra solución, la otra situación que nos puede dar. Pues que si no es igual, en este caso tendré que indicar que ha fallado, ¿vale? Además, podemos utilizar la oportunidad de que ha fallado para sacarle más partido, ¿no? Podemos indicarle que ha fallado y además indicarle a lo mejor el número con el relleno de string que hemos visto también anteriormente en el mismo mensaje. Pues le podemos indicar que el número era y añadirle pues el número aleatorio. Fijaos, no he añadido la f, ¿vale? Otra de las cuestiones que siempre os trato de decir con este tema de las f-string, entonces lo tengo todo azul. Esa es una pista que tenéis que ver de cara a los colores, ¿no? Que suele marcar Visual Studio Code y que os va a ayudar en este caso para identificar si lo habéis puesto bien o no, ¿vale? Entonces, con o sin F, los colores cambian, os puede servir de pista, ¿no? Para cometer un error y que no salga. Si no, el error es fácil de resolver porque vais a ver que no ha rellenado con datos esa parte, ¿no? Entonces va a ser fácil de identificarlo. Una vez que tenemos esto, si nosotros lo ejecutamos y metemos cualquier número que no sea 33, bueno, pues obviamente nos va a decir ha fallado, el número era tal, ¿no? Pero si lo ejecutamos indicando el número 33, nos va a decir que hemos acertado. Vale, este es un poco el principio que deberíamos de tener más o menos claro viendo el ejercicio que hemos hecho previamente. Hasta aquí todo normal, ¿no? Yo tengo dos números, comparo si los dos números son iguales, si los dos son iguales, pues el juego ha acertado, ¿no? Hemos ganado en este caso la máquina. ¿Cómo podemos, en este caso, darle un número aleatorio, ¿no? A ese número aleatorio como tal, en vez de que sea un 33? Bueno, para ello nos vamos a apoyar en Python en librerías, ¿vale? Y quizás la forma más sencilla es esta. Importándonos Random, que es una librería en este caso que vienen instaladas por defecto, no tenemos que instalar nada ni tenemos que hacer nada especial. Vamos a poder utilizar, digamos que las herramientas que nos provee en este caso esta librería. Pistas, ¿no? Un poco de cosas que os suelo comentar. El tema de las importaciones yo siempre recomiendo ponerlas en la parte de arriba, ¿vale? No recomiendo que las estéis distribuyendo a lo largo del código. Puede ser que en algún caso específico se pueda necesitar, pero la mayoría de veces pues puede dar problemas, ¿vale? Entonces yo lo que os recomiendo es siempre en la parte de arriba, no solamente porque os pueda dar problemas, sino por un tema informativo. Yo abro un fichero y veo rápidamente las dependencias que tiene este programa, ¿vale? Eso también ayuda, en este caso, al desarrollo. Venga, una vez que tengo el random, ¿cómo podemos utilizarlo para obtener un número aleatorio? Venga, pues a través de random, que sería, en este caso, la librería, si ponemos un punto, nos va a aparecer, digamos que los comandos que vienen con esta librería, ¿no? Las utilidades que en este caso podemos sacar. Y la que nosotros vamos a utilizar, precisamente randint, ¿no? Que viene de un número aleatorio entero, y nos van a pedir dos datos, ¿no? De qué número a qué número queremos obtener ese número pseudo aleatorio, ¿vale? Recuerdo eso. Bueno, en nuestro caso vamos a pedir números, pues por ejemplo, del 1 al, yo qué sé, el 20, por ejemplo, para que sea más fácil de adivinar, ¿no? Entonces ahora cada vez que se ejecute esta línea, esta línea número 3, el programa va a calcular un número pseudo aleatorio y vamos a poder utilizarlo para cualquier cosa. Nos puede servir para discriminar, nos puede servir para este pequeño juego, ¿no? Como estamos haciendo, o insisto, nos puede servir para cualquier otro tema. Venga, pues una vez que tenemos esto, si lo ejecutamos para probar este juego que os comentaba, pues si pongo por ejemplo el 10, pues el número era el 1, si vuelvo a poner el 10 a ver si hay suerte, ¿no? El 13, vemos que los resultados van cambiando. Por supuesto tenemos pocas posibilidades de acertar, ¿no? Pero bueno, vamos viendo que por lo menos el funcionamiento es correcto a la hora de la discriminación y bueno, pues a la tercera hemos conseguido acertar. Más cosas que son importantes, ¿vale? ¿Por qué digo lo de pseudo aleatorio? La mayoría de cuestiones que tienen que ver con random en cualquier lenguaje de programación, salvo que sean cosas muy desarrolladas, ¿vale? Normalmente los números se pueden predecir, entonces no penséis que estos números nos van a servir para cosas como el tema del azar o estas situaciones, ¿no? Al final esto es predecible, si es predecible, pues siempre se puede adivinar qué es lo que va a salir, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues la casa siempre gana, como desgraciadamente pasa en algunos sitios. Entonces, por eso es importante que nosotros sepamos que son números pseudo aleatorios, ¿vale? No son aleatorios de por sí. ¿Qué más cosas vamos a tener aquí en este ejercicio a tener en cuenta?
pues las discriminaciones. Yo el else lo voy a añadir si es necesario. Si no lo quiero, yo lo elimino y automáticamente no me va a dar ningún problema el código. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Que si no acierto, como es obvio al añadir un 54, pues no me va a mostrar ningún mensaje, ¿vale? El else no es obligatorio, ¿vale? También podríamos tener más diferencias. Podríamos añadir un elif, que es lo que sería en otros lenguajes un else y un if por separado, ¿vale? Y nos serviría para añadir más diferencias, ¿no? Podrías decir, oye, si el número aleatorio es 0, ¿no? Pues que haga lo que sea. Esto al final nos va a permitir concatenar distintas discriminaciones, ¿vale? Pero tanto el elif como el else son opcionales, no son en este caso obligatorios, no los necesitamos de por sí para establecer una estructura. Los vamos a escribir obviamente si la lógica del programa lo necesita. En este caso y en el anterior de mayor edad teníamos dos opciones. Teníamos o es correcto, ¿no? O es verdadero o es falso, no tenemos más opciones, ¿vale? Entonces, en ese tipo de estructura lo más sencillo es establecer un if con una discriminación normalmente en positivo o en negativo y después pues el contrario, ¿no? Es un poco para lo que nos sirve. Venga, ¿qué tal hasta aquí? ¿Cómo los que estáis por aquí conectados? ¿Qué tal vais en este caso los ejercicios que hemos hecho? No sé si, como en la primera clase, yo también tengo un poco de dudas si voy muy rápido, si voy muy lento, si hay algo que a lo mejor tengo que incidir más. Ya os digo, aprovechar el chat para ayudarme en este caso a que pueda serviros de más utilidad, ¿no? Con este curso en Twitch. Venga, mientras tanto, perfecto. Bueno, pues eso está bien, ¿no? Por lo menos veo que va funcionando, ¿no? La manera que tengo de comentaros este tipo de cosas. Yo creo que sobre todo con mucha práctica de este estilo, ¿no? Se puede entender conceptos. ¿Vale? Son buenas preguntas. ¿Cómo se cierra el else? Bueno, pues el else no hay que cerrarlo. Fíjate que tiene dos puntos. Entonces, el else finaliza, ¿no?, la instrucción en esa parte. La otra parte que supongo que te quieres referir es cuando sabemos que no hay más código del else. Bien, fijaos que yo aquí he añadido una tabulación. En tu caso, Durian, que me comentabas que habías tocado Java y C++, para ti escribir seguramente algo de este estilo en esos dos lenguajes no tienes ningún problema, ¿vale? Porque, bueno, el lenguaje no te va a obligar para funcionar en ese sentido, no te va a decir, oye, esto es error. Pero sin embargo, si intentamos quitarle la tabulación a esas dos secciones y ejecutar, me da un error de indentación. ¿Qué quiere decir esto? Que en Python estas tabulaciones son obligatorias, ¿vale? Son obligatorias para saber de este if qué es lo que tenemos dentro. Entonces, con esto respondo un poco a tu pregunta. ¿Cuándo sé que el else finaliza? Bueno, pues cuando ya no hay más cosas tabuladas. Si la siguiente línea que voy a escribir ya no está tabulada, esa línea ya no va a estar dentro del self, ¿vale? Entonces, es muy importante que tengáis en cuenta que Python es un lenguaje que la indentación es importante. Pero nos vamos incluso más allá de ello. Yo incluso no lo haría de forma opcional en otros lenguajes, en Java o en C++ cuando programo este tema. Yo lo haría de forma obligatoria, porque lo que nos otorga las tabulaciones es que con un solo vistazo podemos ver qué está dentro y qué está fuera. Y normalmente muchas veces nos malacostumbramos a esto y escribimos código espagueti por doquier, ¿vale? Entonces, este tipo de cosas yo siempre recomiendo que lo hagamos bien, ¿no? Para que la siguiente lectura no digamos, por Dios, que viene programa este día, ¿no? No nos arrepintamos del trabajo que hemos hecho previamente. Venga. Pues insisto, cualquier pregunta más que tengáis, genial, me ayuda y en este caso sobre todo que os pueda responder, ¿vale? Yo estoy encantado en este caso de responder a las preguntas y normalmente con ejercicios es como suelo enseñar, ¿vale? No suelo mostrar algo de temario, pero sobre todo lo que me gusta mucho más es la práctica. Yo creo que se ve lo que comento y se puede entender mejor este tipo de ejercicios. Insisto quizás en la otra parte que comentaba antes. Ahora que veis todo el ejercicio por completo, yo creo que sin conocimientos de Python, sin conocimientos de nada, el código se entiende, ¿vale? Entonces es importante que esas buenas prácticas las llevemos a cabo, no porque nos vaya a obligar el lenguaje, el interpretador, el compilador o incluso el jefe, sino porque al final la próxima vez que tengamos que tocar este código, pues no nos arranquemos los pelos, ¿vale? Eso es un poco lo que nos va a ayudar. Otro detalle, ya que os gusta un poco este tipo de datos, fijaos que siempre estoy dejando en los códigos, ¿vale? En este no, ¿vale? Pero siempre estoy dejando una línea, ¿no?, vacía en todos, ¿vale? ¿Por qué pasa esto? En Python es recomendable dejar la última línea vacía,
¿vale? Es una buena práctica también, algo que recomiendan. No es necesario, pero sí que podemos tener algún tipo de advertencia sobre eso. Las advertencias, recordar que no son errores, simplemente, oye, yo te recomiendo esto, simplemente, ¿vale? Entonces, esas son cosas que nos van a ayudar. Igual que las importaciones, tampoco lo voy a hacer pegado al código que yo tengo. También es una buena práctica que tenga algo de separación. O me voy incluso más allá, como en el tema de buenas prácticas. Fijaos que yo tengo aquí dos bloques muy diferenciados. El primer bloque donde tengo definidas las variables, el segundo bloque que se encarga de decidir si ha acertado o no ha acertado. Eso, cuando llegamos a avanzar con más temas más complejos, pues nos ayuda mucho, ¿vale? Porque si tenemos todo el código pegado, todo sin espacio, ¿no? Incluso entre los iguales, se dificulta mucho la programación, ¿vale? Y normalmente, yo os puedo decir de mi propia experiencia, al final nos tiramos el día leyendo. Entonces, qué mal leer un libro que está mal escrito, ¿no? Pues lo mismo pasa con el código. Entonces eso tenemos que hacerlo desde el primer minuto, porque el luego no va a venir, ¿vale? Luego no lo vamos a hacer, que es lo que trato de comentar. Entonces eso nos ayuda. Y el último detalle, ¿vale? Que también espero que os guste, es el tema de por qué esto lo llaman el case snake, ¿no? Y por qué lo recomiendan desde la fundación de Python. Bueno, su punto de vista dicen que al tener la barra abajo, dicen que se parece al movimiento de una serpiente, ¿vale? Son cuestiones a veces tontas, no siempre están en este caso razonadas con una cuestión lógica, ¿no? Es decir, pues esto tiene su sentido, sino que a veces pues hay alguien que se levanta así de la mañana, ¿no? Y dice, pues vamos a ver esto porque sí, ¿no? Entonces, bueno, porque veáis un poco de dónde vienen todos estos temas. Venga, pues una vez que tenemos estos 3 ejercicios, vamos a hacer, yo creo que otro más, ¿vale? Hoy al final es el primer día, yo creo que entre que comenzamos, no comenzamos, pues al final siempre se requiere un poco más de tiempo, por eso lo estoy alargando. Normalmente el resto de clases pues comenzaré a las 8 a comentar cosas y finalizaré a las 9, ¿no? Porque al final es complicado, ¿vale? Para mí tener tanto tiempo en este caso abierta la clase. Venga, pues vamos a comentar uno también muy sencillito, que en este caso nos puede ayudar a entender mejor conceptos de programación, incluso a entender conceptos que luego con situaciones más complejas nos ocurren muchísimo. Venga, vamos por ejemplo con una tabla de multiplicar. ¿Vale? Recordar el punto PY, que es necesario en este caso para hacerlo, cosas que tampoco he comentado, pero creo que se entienden por lo que estoy haciendo, ¿no? Si pincho cualquier otro ejercicio, al final se puede visualizar, podemos modificarlo, volverlo a ejecutar, no vais a tener problemas, ¿vale? Si tenéis alguna duda con Visual Studio Code, comentármela y os intento echar una mano, ¿vale? Venga, pues en la tabla de multiplicar, ¿qué vamos a tener? Vamos a especificar en este caso que el usuario nos diga un número, el que sea. Me da igual que sea de una cifra, de 2 cifras, la que sea, ¿vale? Insisto, pero tiene que ser un número entero para que nos simplifique un poco el asunto. Y una vez que tenga ese número, lo que quiero al final es que se imprima, en el caso que nos diga el 3, ¿no? O lo que sea, lo que quiero que se imprima es algo de este estilo, ¿vale? La tabla de multiplicar, pues del 1 al 10. Entonces, ¿cómo trabajaríamos con esto? No hemos visto todavía bucles. Sé que si habéis visto algún otro lenguaje, pues seguramente ya estáis pensando, pues con un for o con un while, ¿no? Nos olvidamos de eso, todavía no lo sabemos, no lo conocemos. ¿Qué podemos utilizar en este caso para solventar este problema? Y no tener problemas, ¿no? Si nos piden luego a lo mejor ampliar hasta el 20, ¿no? Pues, ¿cómo podemos solucionar esta situación? Lo primero de todo es recoger el número que necesito, ¿vale? Algo que ya hemos hecho previamente y que deberíamos estar ya un poquito, por lo menos, más duchos, ¿no? con ello. Venga. Supongo que esta línea ya no hace falta tanto comentarla, la hemos visto en varios ejercicios, pero por repetir, ¿vale? Lo que estamos es imprimiendo, dime un número, pedimos en este caso que nos dé un número y luego lo estamos recogiendo en la variable, ¿vale? Entonces, a través de esta manera, lo que vamos a tener es un número entero, ¿de acuerdo? Que luego vamos a poder utilizar. Una vez que tenga este número, yo lo que debería de imprimir es algo de este estilo, ¿no? Como os comentaba antes. Pongo 3, como podría ser cualquier otro número. Entonces, ¿qué es lo que suele ocurrir, no? Fijaos, este ejercicio me gusta mucho mandarle, sobre todo cuando imparto clases, porque al final lo que les ocurre a la mayoría de los alumnos que tengo es esto, ¿no? Duplican al final la línea y luego se ponen a manualmente ir tocando cada uno de los datos, ¿vale? Y terminan trabajando 10 veces, 20 veces, 40 veces, ¿vale? Y al final pierden un montón de tiempo. Bajo esta premisa, si tenemos casi todas las líneas que son iguales,
¿por qué no trabajo en una línea y cuando la tenga correcta sigo con el resto? ¿No? Es decir, lo que no tiene sentido es trabajar dos veces. Eso no tiene sentido en ningún trabajo y por supuesto que en programación tampoco. Entonces, ¿cuál es mi punto de vista con este tipo de ejercicio, ¿no? Esta simplificación de estos ejercicios? Pues trabajar sobre una línea. Cuando yo tenga una línea que me funcione, pues ya podré extrapolar, ¿no?, ese mismo contenido al resto. Mucho más sencillo, solamente tengo que cambiar una línea, no tengo que cambiar 20, ¿vale? Entonces, venga, ¿cómo podemos rellenar en este caso los datos? Pues nosotros hemos visto el tema de los fstring que podemos utilizar para rellenarlo. Como tenemos el número, pues podemos rellenar ese 3 por el número que en este caso nos diga el usuario. Bueno, esto creo que es la parte más sencilla. Pero ahora tenemos otro problema. ¿Qué problema tenemos en el igual, en la otra parte, no? Pues que al final tenemos que obtener el resultado de una multiplicación. Y eso pues es más complicado. La ventaja que tienen los fstring no solamente es que si puedo rellenarlo con una variable, sino que además puedo hacer operaciones o puedo hacer otro tipo de situaciones más complicadas, ¿vale? En las mismas llaves, ¿vale? Eso es una ventaja que también tenemos que saber explotar. Entonces, para ello yo puedo coger ese 1 y multiplicarlo, ¿vale? Perdonad el asterisco, por el número. También me va a servir, ¿vale? Entonces, fijaos que el tema de las llaves y los fstring, como os estoy comentando, es bastante útil. Hay que aprovecharlo y sacarle ese partido. Venga, pues una vez que tengamos esto, si yo lo ejecuto para comprobar el resultado, también este tipo de práctica suele ayudar, ¿no? Cuando estáis comenzando con cualquier lenguaje nuevo, con cualquier otro tema, si al final vais viendo los resultados, vais viendo que vais consiguiendo cosas, moralmente no os destruye, ¿vale? Entonces es algo que tenéis que insistir, ¿vale? Para que así os vayáis animando, ¿no? Venga, ponemos el mismo 3, que es el que teníamos antes, y tenemos relleno ese string. Esto básicamente sería el primer ejercicio, quitando por la multiplicación, ¿no?, lo que hemos hecho hasta ahora. Venga, aún así, a veces cuando mando este ejercicio también suelo tener situaciones similares, ¿no? Es decir, consiguen esta línea, consiguen algo así, pero aún así tengo el mismo resultado. Lo duplican y manualmente se ponen a cambiar cada uno de los números. Y además lo tienen que hacer dos veces, ¿vale? Dos veces por cada línea, algo que es bastante pesado. ¿Cómo podemos evitar esta situación? Si yo tengo un número que se va incrementando en cada una de las situaciones, yo lo que puedo hacer uso es de otra variable, ¿vale? Algo que se utiliza muchísimo en informática en casi todos los sitios, que es un contador. Un contador es una variable en la que vamos a iniciar con un valor y va a ir incrementando o decrementando, ¿vale? A recordar que estamos hablando de sumar 1 o de restar 1, pues en función de como yo necesite, nada más. Ventaja que ya me da de por sí tener el contador, pues que puedo rellenar este 1 con el valor que tiene el contador y este 1 puedo sustituir el contador por el número. Entonces al final lo que estoy teniendo en este print es como un comodín, ¿no? Una línea comodín en la que dependiendo del valor del contador me va a imprimir todos los resultados que yo quiera. Eso ya me está dando mucha más potencia y no estoy tan necesitado, ¿no?, de un bucle, que es a lo que quería llegar, ¿no? Entonces cuando tengo esto, para mí ahora sí que es mucho más sencillo duplicar porque todas las líneas van a ser iguales. Eso ya me va a ayudar más, ¿no? Insisto, no he tenido que trabajar varias veces. Una vez que tengo estos datos, lo siguiente que puede ser muy interesante es cómo puedo incrementarlo, ¿no? Porque si tengo dos líneas y lo ejecuto especificando un 3, bueno, pues las dos van a salir 1 por 3, ¿no? Necesito que el contador aumente a partir de cada línea. Para ello, no tengo cosas como a lo mejor en otros lenguajes como contador más, ¿vale? O en este caso, si queremos hacerlo también como en otros lenguajes, más contador. Eso no vamos a poder utilizarlo en Python, ¿vale? No funciona así. Y ni tampoco vamos a poder hacer esto de esta manera, ¿vale? Que esto sí que podríamos hacerlo en Python. Tampoco podremos hacerlo de este camino porque, claro, son dos operaciones que están juntas y esto, como podéis ver, además es una asignación, no va a decir que nanay, ¿no? Que esto no podemos ir por este camino. Entonces, la mejor manera que puedo hacer es establecer un contador después de la línea, y ese sí que puedo hacer un más igual 1, que recordar que esta abreviación lo que quiere decir es que contador es igual a contador más 1, ¿vale? Es una abreviación de este tema. Entonces, aquí lo que estoy haciendo es sumar 1 después de cada línea. Es tan sencillo. Entonces, en vez de duplicar una línea, yo podría duplicar las dos líneas, ¿vale? Me serviría. Pero vamos a darle uso a otro tema antes de ponernos a duplicar. El punto y coma yo os decía que en Python es opcional, ¿no?
no es muy obligatorio en este aspecto, entonces, bueno, podremos pasar un poquito de ello, no es tan útil. Pero sin embargo hay veces en los que en Python nos guste más el punto y coma, nos guste menos, en los que es obligatorio, sobre todo en estructuras de este estilo, ¿vale? En la que voy a tener una línea que va a hacer algo y luego a lo mejor me interesa muchísimo tener algo a la derecha porque va a ir junto, ¿no? Y en este caso a la hora de duplicar va a ser más presentable que tenerlo dos líneas, ¿no? Fijaos también en otro detalle, el punto y coma me lo suele marcar en rojo, pero este de aquí me lo ha puesto en blanco, ¿vale? Si yo quito este punto y coma, sí que me dice que tengo un error. Entonces, este punto y coma sí que es obligatorio. El que no es obligatorio en esta línea, según, bueno, pues la sintaxis de Python, sería el segundo, ¿vale? Entonces, por cuestiones como estas, yo siempre os recomiendo que pongáis punto y coma en cada una de las instrucciones que mandamos al interpretador de Python. Eso nos va a ayudar a que no tengamos un problema y luego digamos qué falta, ¿no? Y no sepamos un poco por dónde van los tiros. Venga, pues una vez que tenemos tanto la línea que habíamos trabajado como el tema del contador, yo puedo coger y duplicar esta línea tantas veces como quiera. Si tenéis dudas, supongo porque a veces no lo comento, ¿vale? Si tenéis dudas sobre cómo duplico en Visual Studio Code, en Windows al menos, ¿vale? Sería Mayus Alt y abajo o arriba. E incluso si queréis ver más opciones, ¿vale? No me las sé todas, tenéis en archivo preferencias los métodos abreviados del teclado, ¿vale? Entonces de esta manera podéis ver todos los que hay, podéis buscarlos y utilizarlos, ¿vale? Entonces recordar que una de las cosas que viene muy bien al final es que conozcamos la propia herramienta con la que estamos trabajando. Os lo digo por el tema de estas teclas de acceso rápido o cualquier otra, ¿vale? Venga, pues una vez que duplicamos, si nosotros volvemos a ejecutar, pues rápidamente tenemos pues, la tabla de multiplicar hasta el número que queramos, ¿no? Podemos sacar las líneas que sean. Teníamos 2 más de 10, voy a borrarlas, ¿vale? Para que entendáis lo siguiente que voy a comentar. Bien, pues con esto a priori tendríamos el ejercicio resuelto, ¿no? Yo os decía del 1 al 10, os comentaba pues que nos dieran un número y lo imprimiéramos en pantalla. Ventaja de tenerlo de esta manera, pues como tenía esas dos líneas de más, si yo me piden mañana mi jefe o mi cliente o quien corresponda, ¿no? Me piden hasta el 20, pues simplemente tengo que duplicar las líneas, algo que es muy accesible para cualquier persona, ¿vale? Aún sin tener for y aún sin tener while, ¿vale? Como comento. Pero también tengo otra ventaja. Lo que he establecido con el contador es un tornillito muy pequeñito. Si en realidad me dicen de en vez de empezar por 1, empezar por 100, solamente tengo que cambiar una variable. Fijaos qué fácil, ¿no? Nos resulta modificar nuestra aplicación a otras necesidades un poquito diferentes de lo que nos pida un cliente o, insisto, o un jefe. Entonces, por aquí es por lo que os digo siempre en todos los ejercicios, todos los proyectos. No hagáis los proyectos pensando en me piden exactamente esto, sino pensar un poquito más allá, ¿no? Y pensar, oye, ¿qué pasa si mañana me dicen esto, ¿no? Pues si con muy poquito trabajo, más adelante cuando tengamos que hacer cualquier cambio me va a ayudar a futuro, yo no tengo ningún problema, o por lo menos cuando trabajo no veo ningún problema en ampliarlo. ¿Por qué? Porque al final me va a salvar muchas veces el tiempo, principalmente, ¿vale? Venga, pues con esto tendríamos yo creo que el último ejercicio de hoy, ¿vale? No voy a hacer muchos más. Creo que veis claramente las ventajas que tiene el ejercicio, fácil de realizar, ¿no? De cualquier número. También las ventajas, como hemos comentado, a la hora de, bueno, que tengamos distintas necesidades o distintos números, ¿vale? Todo eso nos va a servir muy fácilmente. Insisto, sin tener estructuras más complicadas. Venga, por hacer un poco de resumen respecto al curso, y así os voy comentando pues cómo vamos a ir funcionando. Yo lo que voy a hacer, que estoy haciéndolo mientras que os lo comento, va a ser subir este contenido, ¿vale? Una vez que tengamos este contenido así, pues vais a poder acceder a los mismos ejercicios que hemos hecho, ¿vale? Un segundo. Venga. Una vez que tengáis los ejercicios, que ya lo acabo de subir, ¿vale? Debería de refrescarse en nada. Voy a poner además la página para que lo podáis consultar por aquí. Un segundo, que sería esta, ¿vale? Automáticamente lo que vais a ver en la misma página de GitHub es que tenéis la carpeta de ejercicios, ¿vale? Y ahí dentro tenéis cada uno de los ejercicios. Esto es muy sencillo de utilizar, ¿vale? Si no conocéis GitHub, si no lo habéis utilizado nunca, simplemente vais al enlace, le dais, por ejemplo, a la tabla de multiplicar, como hemos visto, y tenéis el código que hemos utilizado, ¿vale? Podéis cogerlo, practicar vosotros mismos, podéis hacer cualquier tipo de opción a través de este camino. Con este ejercicio, con los que hagamos, ¿vale? Vais a tener al final aquí, pues, todos los ejercicios que hagamos por cada una de las clases. En esta clase, pues, hemos podido realizar 4 ejercicios, por lo que viene estupendo, ¿no?
¿Qué más cosas os comento, no? Las dudas, como comentaba siempre, el software que necesitéis, cualquier duda que vayáis teniendo os lo seguiré marcando por aquí. Y bueno, comento lo más obvio. Tenemos las clases como había organizado, ¿no? Por mi parte, los lunes, los jueves y los domingos. Bueno, no sé al final si esto os ayudará mucho de cara a los horarios. Me estoy dándole vueltas también con el tema de la hora, por si a lo mejor la hora no es quizás la más correcta. Y si tenéis alguna pregunta sobre esto, a mí me parecería también bien, ¿no? Por si a lo mejor una hora antes, una hora después, no sé, cuándo os podría venir un poquito mejor. En cuanto a lo que comentas, Ifekar, ¿hasta dónde llegaremos, no? Bueno, yo creo que como mínimo quiero ir más allá de la programación orientada a objetos. A mí me gustaría que viéramos algo, por lo menos, de desarrollo web, por ejemplo, ¿no? Tocar a lo mejor Flash o tocar algún framework que sea, aunque sea mínimo, ¿no? Para entender algunos conceptos, creo que sería importante. Me gustaría también a lo mejor tocar algo de testing. Me gustaría tocar, pues, muchos temas, ¿no? Quizás es complicado, ya os digo, dependiendo de cómo vaya viendo el tiempo y la acogida del curso, pues podría alargarlo más o menos. Entonces, un poco de ese camino. ¿Algo de base de datos? Pues bueno, si queréis sí, podemos trabajar con SQLite quizás o con alguna otra tecnología. Al fin y al cabo, para nosotros desde Python va a ser muy sencillo, ¿no? No va a cambiar mucho las sentencias de SQL y sí, podríamos trabajar con base de datos o con en este caso ficheros también podríamos verlo, ¿no? JSON o CSV, poder trabajar con ello. También hay una cosa que siempre me preguntan mucho. Em, a mí me gusta mucho, por ejemplo, el tema de arañas de internet, me lo piden mucho, ¿vale? Y son cosas bastante divertidas. También el tema de desarrollar aplicaciones para escritorio, ¿no? Con el tema de interfaz web, eso también me parece bastante interesante. Hay gente al final que le gusta mucho. Si os interesa algo de este estilo, pues estupendo. Bueno, pues gracias por esos saludos. Y bueno, en cuanto a la hora de, bueno, la 1:30, no sé muy bien cómo es el cambio, ¿vale? En estos momentos, pero supongo que si te queda bien por el tema de la hora aquí en España, pues estupendo. Eso viene muy bien. Venga, pues lo dicho, encantado de que estéis por aquí, ¿vale? Yo encantado de que tenga aceptación este curso, así que nos vemos el jueves, ¿vale? En este caso con el resto de la clase, ¿vale? Seguramente veremos, para que os hagáis una idea, ¿no? Por ir adelantando alguna cuestión más, tema de bucles, veremos algunas cuestiones más sobre string, iremos indagando por ese camino, ¿vale? Si queréis, bueno, pues tenéis el Twitter que podéis seguirme, ¿vale? Que recordad que es Epi Suárez, cualquier cosa me podéis escribir y bueno, si os puedo echar una mano no tengo ningún problema, ¿vale? Venga, pues lo dicho, un placer y nos vemos el jueves. Hasta luego.